Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Una vez más, quiero dar la bienvenida a la iglesia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a esta transmisión. Dios te bendiga grandemente. Espero que en esta hora Dios pueda hablar a tu vida y esta sea la palabra necesaria para ti. Vamos a ponerlo en las manos de Dios para que sea Él hablándonos y diciéndonos lo que nos quiere decir en esta hora. Dios, te doy gracias una vez más por la oportunidad, Señor, que nos das de estar delante de tu presencia. Ya te hemos adorado, te hemos reconocido, hemos dicho, Señor, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Rey. Señor, que necesitamos de ti, y por eso venimos a poner delante de tu presencia, Señor, este mensaje, esta meditación, pidiéndote, Señor, que toques áreas de nuestra vida, que nos hables, que hagas como quieras en esta hora. Ponemos este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarte en la palabra del Señor. Y quiero que leas conmigo aquí en Mateo capítulo 14, versículo 26 al 31. Mateo 14, versículo 26 al 31. Dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy quiero hablarte de los tres estados en la tormenta. Los tres estados en los que nos encontramos muchas veces en medio de nuestras tormentas. Hay un evento que pasó en el año 1972 que ocurrió entre las cordilleras entre Chile y Argentina. Un accidente, le llaman la tragedia de los Andes, ocurrió un 13 de octubre de 1972. 40 pasajeros y 5 tripulantes de este vuelo que iba camino a Chile. El equipo de rugby uruguayo de estudiantes iban con sus familias. Y hubo un terrible accidente a causa de la tormenta, a causa del tiempo, del clima. Así que cuando se vieron entre las montañas, en medio de esta niebla, en medio de toda esta confusión, pues el avión estrelló, el avión tuvo que aterrizar en medio de la nieve, despedazándose, ocurriendo de esta tragedia. Así que en medio de esta situación, de estas 40 personas, solo sobrevivieron 16 personas de estas 45 personas. 40 pasajeros y 5 tripulantes. Solo 16 fueron rescatados el 23 de diciembre de 1972. Pero lo que a mí me sorprende, aunque esta historia es bastante conocida y han sacado una película y hay un libro documental que se llama La Sociedad de la Nieve, donde cada uno de los que sobreviven narran su experiencia
en medio de esta travesía de 72 días, donde hubo canibalismo, donde hubo muertes en diferentes días, donde vieron morir al compañero de al lado, vieron muchísimas pérdidas. Hubo un proceso largo, difícil para estas personas. Pero una de las cosas que me sorprendió de uno de los que narraba su experiencia es lo siguiente. Dice que un día, estando dentro del avión, resguardándose de la tormenta, del frío, se desprendió la nieve que estaba en la montaña, en la parte de arriba. Vino una luz que tapó el avión y se metió la nieve dentro del avión. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, todos dentro del avión estaban cubiertos, estaban tapados. Él cuenta que ellos se abrigaban, dormían uno al lado del otro para darse calor. Y él, que estaba en un extremo de la fila, dice que subió la mano y al subir la mano se quedó dormido con la mano arriba, recostado. Y cuando estaba así recostado, sucede este alud, quedan tapiados por la nieve y el que queda más descubierto trata de rescatar a sus amigos. Comienza a quitar la nieve como puede y comienza a descubrirle el rostro para que puedan respirar de algunos. Y dice que los que estaban más tiempo cubiertos con la nieve comenzaban a adormecerse. Dice que comenzaban a alucinar, comenzaban a tener experiencia ya en ese punto entre la vida y la muerte. Y este hombre dice que quedó tapiado, este hombre en particular quedó tapiado con la mano arriba. En esta luz murieron algunas personas. Pero él estaba allí y él dice que en medio de esa experiencia, estando allí, él comenzó a darse cuenta que estaba empezando a morir, que su cuerpo estaba desfalleciendo. Y lo que le sorprendió es que comenzó a tener una paz, una gran tranquilidad. Él había luchado durante muchos días en sobrevivir y había visto morir a varios de sus compañeros. Pero también tuvo una visión en medio de esa experiencia. Dice que la primera visión o la primera dimensión en la que se vio, o la primera etapa en la que se vio, es que él vio el avión desde afuera. Él vio la situación como que si estuviera viendo desde afuera. Vio el avión tapiado por la nieve, cubierto totalmente, y esa fue la primera perspectiva de su visión. La segunda fue desde adentro del avión. Dice que él en la segunda visión comienza a ver a los que habían logrado salir, los primeros, desesperados por ayudar a los que están cubiertos. Y ve esa escena. Y la tercera, se ve a él mismo cubierto de nieve, inmóvil y a punto de morir. Él dice que hay un punto que él experimentó y que le ha servido de experiencia para toda su vida, y es que hay un punto en el cual dice él, tú te entregas. Es como que tú dices, aquí me entrego, no lucho más. Él estaba muy cansado, mentalmente, espiritualmente, físicamente, y en realidad lo que estaba sintiendo en ese momento no era sufrimiento, sino que sentía un descanso en realidad. Así que estaba dispuesto a dejarse ir. Pero de repente vino a su mente una escena y vino a su mente la mesa de su casa. Una mesa servida donde estaban sus hijos, su esposa y el puesto de él con el plato vacío. Dice que esa escena le movió a que tomara una pequeña decisión y decir, voy a luchar una vez más.
Él dice que ya tenía 2 dedos fracturados porque en medio del movimiento de sus amigos, pues le pisaron la mano y le fracturaron 2 dedos y solamente tenía 3 dedos con movilidad. Y él dice que esta mano que estaba tapiada comenzó con estos 3 dedos que podía mover a hacer un movimiento lentamente, aunque ya no podía respirar bien. Y dice que en un punto se descubrió los dedos. Y los amigos lograron ver los dedos y comenzaron a descubrir la mano y luego buscar el rostro hasta que respiró y volvió a la vida. A mí me llama la atención este evento de este hombre, porque yo creo que nosotros muchas veces también nos estamos viendo en estas 3 dimensiones o en estas 3 etapas. Muchas veces vemos todas las cosas desde afuera, muchas veces desde adentro de nuestras circunstancias, y nos estamos viendo también a nosotros mismos. Pero hay un punto en el cual el ser humano tiene que tomar una decisión, o de entregarse o de seguir, o de rendirse o de luchar, o de detenerse o avanzar. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos en este pasaje de Mateo, cuando empieza, dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y saben que la palabra ánimo significa alma, y alma está asociado a la vida. Y eso viene del griego anemos, que significa viento, y su derivado es el ánimo, que significa respirar. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo: miren, muchachos, ánimo, es decir, sigan respirando, sigan luchando, yo soy el que está aquí. El Señor no nos ha traído hasta aquí para que te rindas. Dios no te ha llevado hasta donde estás para que dejes de respirar, para que te entregues. Quizás tienes una mano, quizás tienes solamente una rendija muy pequeña. A veces las opciones parecen que se acabaron, pero si prestas atención, aún estás respirando. Aún tienes 3 dedos para escarbar. Aún tienes una opción, por muy pequeña que sea. Y Dios está esperando que tú tomes la decisión. Así que el Señor les dice: saben, yo soy el que está aquí. Una de las cosas que me sorprende de nuestra situación, de nuestra vida, de lo que nos toca vivir, es que a veces nos ofuscamos tanto que dejamos de ver al Señor. Y saben, cuando el Señor está obrando, cuando Dios está obrando, no lo podemos identificar. Los discípulos creyeron que era un fantasma y no identificaron a Jesús. Jesús tuvo que hablarles para decirles: yo soy, no se confundan. Sé que es muy fea esta situación, sé que es desagradable esta tormenta, sé que están viendo la muerte cara a cara, sé lo difícil que es, pero miren, aquí estoy. No es una aparición, no es algo extraño o un monstruo, soy yo. Respiren, respiren, todavía esfuércense un poco más. Es como si Jesús les estuviera diciendo y te estuviera diciendo: no se rindan, sigan respirando, estoy aquí. Los 3 estados en tu tormenta, los 3 estados en la tormenta y los 3 estados en la tormenta que estaba atravesando los discípulos. El primero es la orden. La parte donde decimos: Señor,
pero estoy viendo esto todo muy feo, muy difícil. ¿Realmente eres tú? Entonces, como dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El primer estado es la orden que da el Señor. Cuando tú le dices, Señor, solamente da la orden, dilo, ordena, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Una de las cosas que Dios permite para formar nuestro carácter, para que crezcamos, cuando estamos como acorralados, cuando estamos como arrinconados, es que tu única opción es escuchar la voz de Dios, la orden que Él tiene para ti, la instrucción. Cuando tú dices, no tengo alternativas, pero si tú me das una, yo la voy a tomar y yo voy a ir por allí, Señor. Así que cuando Jesús estuvo en la tormenta, no era fácil verlo. Y no era sencillo distinguirlo, pensaban que era un fantasma. Pero hubo una tormenta anterior donde Jesús está durmiendo sobre la barca. No sé cuántos lo recuerdan, que lo hemos hablado. En Mateo capítulo 8, donde dice que Jesús se levantó y entrando en la barca con los discípulos le siguieron, y dice que se levantó una gran tempestad que cubría la barca, pero Jesús estaba dormido. Ahora, ahí era fácil ver a Jesús, porque lo estabas viendo dormido, pero en esta otra tormenta no estás viendo a Jesús. Aquí hay una gran enseñanza para mí que la quiero transmitir a ti, y es que cuando tú estás en medio de una tormenta, tienes que buscar e identificar dónde está el Señor contigo. ¿Dónde está Jesús? Si Jesús está en tu barca, quédate tranquilo, haz lo que te toca. Lo que te toca es sacar el agua de la barca. Lo que te toca es seguir haciendo la parte que te corresponde y voltear. Ahí sigue Jesús. Él sabe en qué momento preciso va a actuar. Tienes que saber que si Él está en tu barca, Él sabe lo que hace. Él conoce el momento perfecto. Él conoce la tormenta. Él es dueño del tiempo. Él es dueño de la naturaleza. Él es dueño de tu vida. Pero hay otras tormentas en las que Jesús no se vislumbra en la barca. Cuando no ves a Jesús en la barca o en tu circunstancia, tienes que buscarlo. Tienes que buscar dónde está, Señor. Los discípulos no entendían esto. Ellos pensaban que Jesús estaba en la orilla, que Jesús estaba en otro lado, pero que Jesús no estaba allí. Ten por seguro que Jesús siempre está. Búscalo. Búscalo en medio de la tormenta. Y la mejor manera es identifica su voz. Identifícalo a través de lo que dice, a través de su palabra. Señor, ¿eres tú? Identificar a Jesús es entender la orden que Él está dando. Y entender la orden de Jesús es entender su autoridad y aceptar su autoridad. Como decía en Mateo capítulo 8, versículo 8 y 9, y dice así: pero el capitán respondió: Señor Jesús, no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes. Escucha bien esto. Mira lo que le dice este centurión. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Y si otro le ordeno que venga, ese soldado viene. Y si me mando que mi sirviente haga algo, lo hace. Así que le dice: Señor, si tú das la orden, yo sé que eso va a ser así. ¡Wow! Sorprendente.
Cuando tú identificas la voz del Señor, cuando tú identificas la orden, tú entiendes que la palabra de Jesús es autoridad, tú no tienes temor. Tú caminas con confianza hacia lo que Él dijo de ti, hacia lo que Él ha dicho de tu vida, de lo que estás pasando, de lo que estás atravesando. Estamos pasando una gran tormenta mundial, pero también estás pasando tu tormenta personal. Estamos atravesando nuestras propias tormentas, pero hay un primer estado en el cual tú no ves al Señor. El primer estado de la tormenta es que tienes que identificar dónde está Jesús y escuchar su voz. ¿Cuál es la orden del Señor? Así que le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor dijo: ven. ¡Wow! Recuerda, cuando estamos en la tormenta, si Jesús está en tu barca, solo haz lo que te toca. Saca el agua, como te decía hace rato. Arregla las velas. Pon allí que tienes que poner el remo. Si tienes que sacar el agua de la barca porque se está metiendo mucho el agua. Si tienes que cambiar la dirección de la barca. Está Jesús allí. Y no te ha dado la orden. No te ha dicho nada más. Sigue haciendo lo que te toca. Sigue respirando. Señor, ¿eres tú? ¿Qué hago? El Señor te dice: ten ánimo. Sigue respirando. Señor, pero solo tengo 3 dedos asomados. Mueve esos dedos. Mueve los pies. Si puedes hablar, habla. Si puedes hacer, hazlo. Lo que tengas a tu mano hacer, hazlo según tus fuerzas. El Señor respalda cuando tú actúas bajo su voz. Cuando tú actúas creyendo a su palabra. Así que recuerda que si Jesús está en tu barca, haz lo que te toca hacer. Pero si no lo ves, tu trabajo no es sacar el agua. Tu trabajo es buscarlo, porque todo depende de verlo a Él, de escucharlo a Él. Tenemos que aprender a identificar el orden de las prioridades de importancia. Una de las cosas que estamos atravesando como mundo, como humanidad, es que hemos puesto el nivel de importancia de prioridades erróneamente. Hemos desequilibrado, hemos comenzado a poner el orden de manera equivocada, totalmente errónea. Y una de las cosas que el Señor quiere hacer cuando sucede esto es poner orden en nuestras vidas. Lo segundo, el segundo estado en medio de la tormenta es la obediencia. Esa parte cuando el Señor dice: ven, de acuerdo, es aprobado, tienes que hacer esto. Y Él le dijo en el versículo 29, Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué importante no solamente es decir: bueno, Señor, dime algo. Sabes, he entendido algo. Dios jamás ha dejado de hablarnos. Él nos habla a través de su palabra como modo principal y utiliza muchos otros medios para recordarnos lo que ya nos ha dicho. El problema es que cuando tú le dices al Señor: háblame, Él ya te ha hablado, pero el problema es que muchas veces tú no quieres escuchar, o peor, no quieres obedecer. No queremos obedecer, porque lo que Dios dice no siempre está alineado con tu pensamiento, no siempre está alineado con tu razón, no siempre está alineado con tu lógica, no siempre es lo que nosotros queremos o pensamos que debe ser. Pedro lanzó un reto: Señor, si eres tú, manda. Bueno, ven, doy la orden, ven. Yo no sé si eran las respuestas que estaba esperando Pedro, pero no veo a Pedro como una persona que estaba ahí, ¿cómo decir?,
totalmente claro. Estaba en medio de una tormenta, estaba en medio de un conflicto, estaba enfrentando una posible muerte, en medio de morir ahogado. Así que él está luchando con él mismo. Yo no sé si en medio de tu lucha tú has escuchado la voz del Señor o no las has querido escuchar, pero lo cierto es que si Dios te está hablando, tienes que tomar una decisión de bajar de tu barca, de soltar el control de tu circunstancia y comenzar a hacer lo que Jesús te dijo. Muchas veces decimos: Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, haz algo en esto que estoy pasando en casa. Señor, haz algo en esto, en aquello. ¿Cuántos lo han dicho? Yo lo he dicho. Yo he orado: Dios, ayúdame. Señor, haz algo en esto. Y a veces el problema no es que Dios no hable o no diga o no dé la orden. El problema es que tú estás viendo a otro lado y estás esperando la respuesta a lo que tú quieres escuchar o a la forma que tú quieres hacerlo. En pocas palabras, no estás diciendo: Señor, da la orden, sino le estás diciendo: quiero que hagas de la manera en que yo te lo estoy diciendo. Quiero que lo hagas a mi manera, porque si Pedro le está diciendo: quiero ir hacia ti, el Señor le dice: ven. Pero ¿qué pasa si Pedro le dice: bueno, Señor, pero primero necesito, Señor, que hagas un puente? O Señor, necesito primero que hagas tal cosa. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que Dios no va a cambiar porque están allí, porque Él así lo ha permitido. Él quiere que aprendas a verlo y a obedecerlo a Él. Así que en este punto tú tienes que descender de la barca y obedecer. La obediencia es el resultado de la fe. La fe no es decir: yo siento que tengo fe o yo creo porque lo digo. La obediencia es acción. La fe es acción. Así que la obediencia viene como resultado de tu fe. Así que, como dice en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que vino a ser autor de la salvación para todos los que le obedecen. Y entonces, ¿dónde está donde dice que para todos los que creyeron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Porque el creer, porque la fe está asociado a la obediencia. Ciertamente tú crees en tu corazón, pero luego viene el momento de caminar sobre las aguas, el momento de obedecer. Cuando tú le dices: Señor, eres tú, da la orden, ok, ven aquí. Y te toca soltar esa barca y caminar sobre las aguas y obedecer. En la obediencia a Dios ya hay un camino trazado. Muchas veces nosotros queremos ver cosas como extraordinarias y no nos damos cuenta que cuando empezamos a obedecer ya el milagro está ocurriendo. Cuando Pedro decide obedecer, él no dijo: bueno, para ver el milagro, Señor, quiero ver que aquí el mar, en este pedazo, se haga un puente de esta manera, con tal resistencia, con tal inclinación. No, el milagro ocurría a medida que él iba dando cada paso. Jesús ya había trazado un camino en ese lugar. Cuando tú decides obedecer, ya Jesús trazó el camino de milagro para ti. Cuando tú decides bajarte y soltar tu barca, está ocurriendo el milagro. Jesús había trazado un camino para Pedro, como había trazado y ha trazado un camino para ti también. Y lo tercero que ocurre en medio de la tormenta, la tercera etapa de la tormenta, es la carencia.
cuando decimos, no puedo, no doy más, me entrego. Esa etapa donde decimos, ayúdame, sálvame. El versículo 30 dice, y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Estaba diciendo, ayúdame, no puedo más, me estoy ahogando, me estoy hundiendo. Quiero que entiendas que en estas 3 etapas de la tormenta, en estos 3 estados de la tormenta, donde está la orden, la obediencia y la carencia, que es esta tercera etapa, son etapas que Dios quiere que tú atravieses en medio de tu tormenta. Él quiere que entiendas que Él tiene la voz de autoridad para dar la orden. Lo segundo que quiere que entiendas es que tu trabajo es obedecer. Pero lo tercero que el Señor quiere que entiendas son tus limitaciones. Que veas tus carencias, tus falencias, aquello en lo cual no puedes. Y no es que Dios se moleste contigo por eso. Es más, es lo que Él quiere. Porque aquí está el crecimiento en tu carácter, en tu vida. Esta es la mayor ganancia que vas a obtener. Cuando el Señor te muestra que no eres tan fuerte como pensabas, que no tenías tanta fe como creías, que no eras tan perfecto como algunos pensamos o pensabas, que resulta que el dinero muchas veces no resuelve todo, que resulta que ante una enfermedad muchas veces no hay a quien recurrir. Entonces viene el momento de la carencia, del bajón, de ese puff, donde parece que nos hundimos. Y no es que Dios se alegre, pero Dios se alegra que tú puedas ver tu realidad y no un espejismo, porque desde allí Él puede levantarte y enseñarte a cada día caminar en fe, a cada día crecer. De eso se trata el carácter. Se trata de que todo lo que atravesamos, todo lo que Dios hace es formar el carácter de sus hijos, no solamente para estar en esta tierra y ser buenas personas y que Dios nos use, sino que lo que tú vas logrando aquí te está preparando Dios para la eternidad. Personas de carácter son personas confiables, son personas a las que Dios quiere confiarle un trabajo, una misión en esta tierra, y estoy seguro que son esas personas que también Dios va a usar en el cielo para hacer algo allá, porque allá en el cielo no se va a flojear, no se va a decir voy a ver lo maravilloso de las calles de oro, del mar del cristal. Dice que allá hay trabajo. Así que Dios está formando a sus hombres y mujeres que han decidido creerle, han decidido a ver más allá de la tormenta, han decidido obedecer, escuchar su voz. Y en medio de la carencia, cuando te das cuenta, tienes que darle las gracias a Dios, porque quiere decir que Él confía en ti, en que tú puedes superar eso, en que tú puedes superarte en medio de esa limitación. Y en medio de esta carencia, yo veo que hay 3 dimensiones en la carencia. Una, cuando estamos sobre el agua. Otra, cuando estamos en medio del agua. Y otra, cuando estamos debajo del agua. Cuando estamos sobre el agua es cuando Pedro desciende y camina sobre el agua. Ahí está enfocado en Jesús, está alineado con Él, ojos y ojos viéndose, Él enfocado y claro hacia dónde va. Muchas veces aquí tú dices, estoy seguro que estoy viendo el milagro. Gracias, Jesús. Es un momento
de estabilidad, es un momento de enfoque. El problema es que este caminar no es un caminar estático en el cual el clima es el mismo, o las personas son las mismas, o la situación en el país siempre será la misma. No, aquí hay cambios, hay viento, hay lluvia, hay ruido. Así que de estar sobre el agua podemos pasar a estar en medio del agua. Dice que Pedro dejó de ver a Jesús, se asustó. Fíjense, el temor es el primer activador, o es el primer ancla, aquella cosa el yunque que te hunde. Jesús siempre hablaba a sus discípulos en medio de las tormentas y concluía diciendo: ¿por qué tenían miedo? Les estaba diciendo: todavía no han aprendido a enfocarse en mí. Todavía están entronando más esto otro que a mí. Lo que el Señor siempre nos enseña en medio de estos procesos es que no puede haber otro Dios fuera de Él. Siempre el trabajo del Señor sobre nuestras vidas es quitar los tronos que hay o los altares que hay en tu vida. Aquellas cosas que tú has entronado por encima de Dios. Aquellas cosas que te quitan el enfoque en Él. Y el Señor permite que eso suceda para que te des cuenta que eso te quita la paz, que eso te quita la atención, que eso te quita aquello que te has ganado en bendición de parte de Él. Ibas muy bien, pero vino la tormenta. Jesús pudo haber paralizado esa tormenta, pudo haber paralizado el trueno, la lluvia, el ruido, todo lo que estaba pasando, para que Pedro tuviera una situación óptima de ver a Jesús. Pero Jesús dejó de que eso pasara y que comenzara a hundirse. Pero no para que le dijera: ¿viste lo que te dije? Te lo dije. Jesús no es así. Nosotros somos así. Damos en la llaga muchas veces. Decimos: te lo dije y te lo dije. Nuestro Señor no es así. Cuando Él permite esto es para revelar aquello que está compitiendo con Él, aquello que no te deja obedecer, aquello que te quita el enfoque de Jesús. En esta segunda, en la primera, en esta parte de la carencia, estás sobre el agua. En la segunda estás en medio del agua. Estás empezando a hundirte como Pedro. Estás entre dos mundos, entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre el oxígeno y la oscuridad, donde no puedes respirar y puedes morir, entre donde está Dios y donde no está Él. Estás en la mitad y cuando estás allí sabes que vas camino al desastre. Cuando estás así, lo que tienes que hacer es clamar como Pedro: Señor, ayúdame. Reconocer tu carencia. No puedo, Señor, sálvame. A nuestro Dios no le molesta que le digas: ayúdame. No le molesta que le digas: Señor, me volví a equivocar, volví a fallar. Señor, volví a tener miedo. Señor, todavía estoy luchando con estas cosas, Dios. Señor, no sé si voy a aguantar este proceso. A Dios no le molesta que seas honesto. Yo creo que en este estado intermedio es donde más honesto puede ser, porque estás con los ojos en la muerte, con los ojos en medio de hundirte, y es donde más sincero puedes ser, donde más honesto vas a ser en lo que te está pasando. Y sabes, Jesús está dispuesto a extender tu mano para tomar y levantarte. Pero hay una tercera dimensión aquí.
y es estar debajo del agua, es estar tapados completamente. Es este estado en el que muchos han caído, donde están ya tapados, parece que están perdidos, parece que no hay nada que hacer. Es como aquel hombre que vino en la luz y lo cubrió y ya tenía prácticamente, estaba enterrado completamente, ni se le veía la mano, y lo que tenía más cerca de la superficie era esa mano que tenía levantada, por la cual la luz lo cubrió, y solo 3 dedos que le servían. Así que cuando estás allí, muchos dicen: hasta aquí llegué, me entrego, me rindo, no sigo, ya no puedo más. No sirvo para seguir al Señor, no sirvo para creer, o no sirvo para esto o para lo otro. Pero el Señor te dice que aún en este estado, aunque ya no puedas hablar porque te cubrió el agua y ya no puedes decir ayúdame, por lo menos levanta tus manos, mueve tus dedos, habla en tu corazón. Jesús está esperando que tú decidas seguir, que tú decidas avanzar. Él no solamente escucha tu voz, Él también escucha tu corazón. Él sabe lo que necesitas. Así que puedes estar sobre el agua, en medio del agua o debajo del agua, pero en todos estos estados Jesús sigue estando al lado tuyo. Está dispuesto a ayudarte. En estos 3 estados de la tormenta, hemos dicho que lo primero es la orden. La primera etapa es la orden, la segunda es la obediencia y la tercera es la carencia. Y quiero terminar diciéndote esto y leyéndote en Efesios 3, 17 al 19, y dice así: pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones, y que ustedes echen raíces y cimienten en el amor. Y se cimienten en el amor, para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, lo largo y lo alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de Dios. Quiero decirte que el amor de Dios cubre todas las dimensiones de tu vida, cubre todas las etapas de tu vida. 3 etapas en la tormenta, 3 dimensiones en la carencia. El amor de Dios lo cubre todo. Dice que es suficientemente ancho, largo y alto. El amor de Dios, la profundidad del amor de Cristo, dice que a medida que atravesamos estos procesos entendemos la magnitud, porque esto a nivel de medida es hablar de magnitud. Así que a medida que nosotros vamos experimentando estas realidades, estas tormentas, estas dificultades, empiezas a entender a cada paso cuál es la magnitud del amor de Dios para tu vida. Aprendes a entender, y dice que entender esto te ayuda a echar raíces sólidas, a formar tu carácter para creer en Él. El Señor sabe lo que estás viviendo en este día. El Señor sabe lo que estás viviendo en casa. El Señor sabe lo que te ha tocado atravesar. Pero si estás en esa barca, hoy te invito a que digas como Pedro: Señor, si estás allí, si estás en medio de mi tormenta, da la orden, Señor, y yo lo voy a hacer. Y si ya has escuchado la orden, entonces hoy tienes el reto de obedecer lo que Él ya te ha dicho. No pospongas más lo que el Señor te ha dicho. Obedece. No dudes más. En la duda no actúa Dios. La obediencia es lo primero. La obediencia es el resultado y la demostración de tu fe. Y lo tercero, no te rindas,
cuando tengas la carencia, cuando tengas ese momento de debilidad, entiende que es parte del proceso para que sea revelado tu condición, para que puedas crecer. Así que aférrate a la dimensión del amor, a la magnitud del amor de Dios, que es ancho, largo y profundo, alto. Grande es el amor de Dios, que es un amor que tienes que experimentar, y la única manera de experimentarlo es pasando las diferentes etapas en medio de la tormenta que te ha tocado atravesar. Y dice, cuando dice que nunca podremos entender del todo esta magnitud, esta forma de amor, está diciendo que hasta que te mueras tú seguirás viviendo este proceso, porque el amor de Dios es tan grande que aun cuando llegues a su presencia seguirás experimentándolo y aprendiendo del amor de Dios. Así que no creas que el amor de Dios se agotó. El amor de Dios sigue vigente para ti, sigue vigente para ti, sigue vigente para ti y para mí. Si tú crees en esta palabra hoy, quiero invitarte a que cierres tus ojos y le digas: Señor, quiero verte en medio de mi tormenta. Ayúdame a no ofuscarme más. Ayúdame a escuchar tu voz, a no ver, Señor, tus palabras como simples palabras. Hoy entiendo que tu voz es autoridad, y si tu palabra es autoridad, entonces tu palabra para mí es una orden, Señor. Si tú dices ven, yo iré. Si tú me dices, Señor, quédate, me quedaré. Señor, solamente háblanos. Y aquellos, Dios, que nos has dicho, que nos has hablado de múltiples formas, pero nos ha costado obedecer. Hoy, Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos paralizado y por tantas veces que nos has hablado y no hemos querido actuar. Hoy, Señor, recibimos fuerzas del cielo. Ayúdanos en nuestra fe, porque queremos obedecer. Y para aquellos, Señor, que ya lo hemos intentado, pero hemos fracasado, nos hemos hundido, experimentamos estar sobre el agua, en medio del agua, y algunos hemos dejado que nos cubra. Hoy, Señor, tomamos otra vez las riendas de nuestra vida y decidimos creer en ti. Decidimos pedir ayuda, Señor, si la necesitamos. Decidimos hoy, Señor, extender nuestras manos hacia ti para ser levantados de ese lugar en el cual hemos caído. Decidimos, Señor, hoy decir: Señor, ayúdame. Sé que soy limitado. Sé que no lo sé todo. Sé que no todo lo puedo. Sé que necesito más de ti. Perdona nuestro orgullo, porque hemos sido tan orgullosos que tú has mandado personas, circunstancias, para sacarnos de nuestro estado. Pero hemos dicho: no lo necesito. Hoy te pedimos perdón y estamos dispuestos, Señor, a tomar tu mano en esta tarde. Y para aquellos que quieren hacer a Jesús el Señor de su vida, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy entiendo que no estoy solo, que esta tormenta es la excusa para encontrarme contigo. Hoy, Señor, quiero pedirte
que tomes mi vida, que tomes mi mano, Señor, y que camines conmigo. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. A partir de hoy, quiero caminar escuchando tu voz. Quiero obedecer lo que dices. Y quiero aprender cuando muestres mis debilidades, mi Dios. Te entrego todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has repetido esta oración, creo que hoy eres mi hermano, mi hermana. Sigue sintonizándonos, sigue escuchando la palabra del Señor. Y creo que desde hoy eres una nueva persona en Cristo Jesús. Gracias a mis amigos y a mis hermanos por escuchar esta transmisión, este mensaje. Les envío un gran abrazo, les envío muchas bendiciones para sus hogares. Así que seguimos en contacto a través de este medio y seguimos adorando al Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.